Hola a todos, hoy vamos a ver el problema 6.1. El problema original lo pueden encontrar en la página 504 de la cuarta edición del Fogler. Tenemos la reacción de acetona para producir ceteno y metano y nos dicen además que la reacción es de primer orden con respecto a la acetona y que la velocidad de reacción específica puede expresarse como sigue. Ok, nos dan tres casos. En el primero nos dicen que el reactor opera adiabáticamente. En el segundo nos dicen que el reactor está rodeado por un intercambiador de calor, pero a temperatura constante. Y el tercero nos dicen que también está rodeado por un intercambiador de calor, pero en este caso es a temperatura variable. También la temperatura y la presión de entrada son iguales para todos los casos en 1035 Kelvin y 162 kPa, y nos piden graficar la conversión y la temperatura a lo largo del reactor. Ok, ingresamos a KIDI. Como observamos, vamos a resolver la ecuación de diseño de un PFR, en este caso es no isotérmico, entonces nos vamos a este módulo. Además, para utilizar este módulo se debe de considerar que la reacción es elemental y con respecto a la caída de presión, como vamos a ver más adelante, esta también puede considerarse con un valor de 0. Seleccionamos y tenemos la interfaz del módulo. Con respecto a las variables, la primera es la derivada de la conversión respecto del volumen. Para determinar la caída de presión se puede hacer por medio de dos formas. La primera es a partir de la derivada de la relación de presión con respecto del volumen y la segunda es a partir de la derivada de presión con respecto del volumen. En este caso, como el problema es no isotérmico, también tenemos la derivada de la temperatura respecto del volumen. Ahora, si nosotros queremos considerar un intercambiador de calor, tenemos la temperatura del fluido externo, el cual es la derivada de la temperatura ambiente con respecto a la derivada del volumen. Tenemos la constante de velocidad, la constante de equilibrio, también tenemos el calor de reacción y la velocidad de reacción. Con respecto a las condiciones, en este caso, como tenemos tres ecuaciones diferenciales, vamos a tener que especificar tres condiciones iniciales. Empezamos especificando la conversión al inicio del reactor. Después, dependiendo de la ecuación para determinar la caída de presión, vamos a especificar la relación de presión o la presión al inicio del reactor. También, como tenemos una variación de temperatura, la temperatura al inicio del reactor. Y esta última ecuación inicial va a depender si es que nosotros en esta sección especificamos o no la derivada de la temperatura ambiente. Si nosotros activamos esta ecuación, entonces también vamos a tener que especificar su condición inicial. Todos los valores, como vemos, separados por comas. También tenemos el final de evaluación, el cual indica hasta dónde vamos a evaluar las ecuaciones diferenciales, el volumen final, y los puntos de evaluación, la cual indican la cantidad de puntos que vamos a tomar en cuenta al momento de resolver las ecuaciones diferenciales. Ok, entonces volviendo al problema, aquí tenemos la información adicional con respecto a los calores de formación y las capacidades caloríficas. Nos vamos a la sección de resumen del inciso A. Tenemos las ecuaciones diferenciales con sus valores correspondientes. El primero es la ecuación de diseño del PFR, la derivada de la conversión respecto del volumen. Para este problema estamos considerando que no hay caída de presión, entonces la derivada de la presión con respecto del volumen es igual a 0. Y como el problema es no isotérmico, tenemos la derivada de la temperatura con respecto del volumen. Y como estamos trabajando de forma adiabática, no tenemos el término de transferencia de calor. Tenemos el flujo molar de alimentación, la constante de velocidad, pero ahora como función de la temperatura, tenemos la velocidad de reacción, la concentración también en función de la conversión y la temperatura, la concentración al inicio del reactor, tenemos el calor de reacción también en función de la temperatura, el calor de formación, la diferencia de capacidades caloríficas y la capacidad calorífica del reactivo limitante. Después pasamos a la sección de KIDI, en la cual tenemos las ecuaciones de la sección de resumen, pero convertidas a un formato requerido por el programa. Entonces, lo que hacemos es pasamos estas ecuaciones a la interfaz del módulo.
Una vez copiado todo, pasamos a resolver y el programa nos devuelve tres gráficas. La primera es el comportamiento de la conversión a lo largo del volumen del reactor. La segunda es el comportamiento de la temperatura y la tercera es el comportamiento de la presión también a lo largo del volumen del reactor. ¿Ok? Bien, alguna de las cosas que se debe tener cuidado es que todas estas ecuaciones deben de estar solamente en función de alguna constante o de alguna otra variable especificada en esta misma sección. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos la ley de velocidad por una variable z, pasamos a resolver, nos sale un error, nos dicen que la ecuación está mal especificada. Esto es debido a que z es una variable que no se muestra en esta sección. Sin embargo, si ahora nosotros lo multiplicamos por la constante de equilibrio, activamos la constante de equilibrio, pasamos a resolver y ahora sí no tenemos dicho error. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ahora si queremos exportar los datos, nos vamos a la carpeta, copiamos la dirección, la pegamos en esta sección, hacemos barra invertida y ponemos el nombre del archivo. También agregamos la extensión y exportamos. Aceptamos. Nos vamos a la carpeta. Abrimos el archivo y tenemos el volumen, la conversión, la presión y la temperatura. Guardamos. Eso sería todo con respecto al inciso A, para el caso en el cual el reactor opera adiabáticamente. En el caso B nos dicen que ahora tenemos un intercambiador de calor, pero que trabaja a temperatura constante. Entonces, a comparación del inciso A, la ecuación que se va a modificar va a ser la derivada de la temperatura, el cual va a tener un nuevo término de transferencia de calor, como observamos aquí. Nos vamos a la sección de KIDI y ya tenemos las ecuaciones convertidas para poder copiarlas en el programa. Bien, ya tenemos copiadas todas las ecuaciones. Sabemos que el término nuevo que se ha agregado es el de transferencia de calor. Pero acá va a haber un error. Porque si observan la transferencia de calor, la temperatura es TA. Pero sabemos que la variable se está especificando como T mayúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora sí. Como estamos utilizando la variable TA, entonces debemos activar la derivada de la temperatura ambiente. Como nos dicen que es constante, entonces vamos a especificar un valor de 0. Bien, ahora como estamos utilizando una nueva ecuación diferencial, también debemos de agregar una nueva condición inicial, que es la temperatura ambiente a la entrada del intercambiador. Ok, pasamos a resolver y el programa nos devuelve tres gráficas. La primera es el comportamiento de la conversión a lo largo del volumen del reactor, la segunda es el comportamiento de las dos temperaturas, y el tercero es el comportamiento de la presión también a lo largo del reactor. Nosotros especificamos temperatura ambiente constante y esto lo podemos ver en la gráfica. Para exportar los datos también nos vamos a la dirección. Nos vamos al archivo y tenemos el volumen, la conversión, la presión, la temperatura y la temperatura ambiente. Temperatura ambiente o temperatura del fluido externo. ¿Ok? Guardamos. Inciso C. Como recordamos, a comparación del inciso B, la temperatura del fluido externo sí es variable. Nos vamos a la sección resumen y como observamos, la temperatura del fluido externo ahora sí es diferente de 0. Ahora nos vamos a la sección de KIDI y pasamos a copiar la ecuación correspondiente. Una vez copiado, pasamos a resolver. Y de nuevo, el programa nos devuelve tres gráficas. Y si queremos exportar los datos, podemos copiar la dirección, como ya hemos visto en esta sección.
Bueno, esto sería todo con respecto al diseño de un PFR no isotérmico. Cualquier consulta la pueden dejar en la caja de comentarios. No olvides dejar tu me gusta y hasta un próximo video.